encontráramos con Él en este mundo, para que aquí en la tierra tú y yo comenzáramos a gustar lo que será el cielo luego de que el Señor nos haga esa llamada eterna. Qué lindo es Dios, que nos invita a la oración y nos invita a nosotros a una oración con propósito. Fíjate, estamos tú y yo viviendo en el tiempo en el que todo es visual, todo se tiene que ver para creer, pero no podemos olvidar que dentro de los apóstoles había un creyente también, un apóstol, Tomás. Tomás es el primero que establece esa regla y dice, bueno, si no veo, no creo. Hasta que no vea sus llagas, no voy a creer. Y así fue. Y ese es el que nos garantiza a nosotros que Jesucristo resucitó. Sí, que Él resucitó porque Él vio las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Así como el Señor está viendo las tuyas, como Él está viendo tus necesidades. El Señor que te eligió para que viva eternamente con Él, te invita a escuchar. Por eso, Padre, pedimos que nuestros hermanos y hermanas Radio Escucha de María Evangelizadora Radio, tú nuevamente le envíes ese Espíritu Santo para que escuchen y compartan conmigo a través de este programa El Poder de lo Harto, un programa de renovación católica carismática que tú nos has bendecido a todos, a mí el primero. Y como decía, que el Señor está llamándonos a ustedes y a mí también a hacer oración. Y esa oración que podamos hacer nosotros lleva un propósito. Claro que entendemos que necesitamos pasar tiempo con nuestro Creador. Y qué lindo que yo puedo entrar a la presencia de Dios, tanto en mi cuarto como aquí ahora mismo, en los estudios de María Evangelizadora Radio. Qué lindo que cuando llego a la iglesia, al templo, yo puedo entrar en la presencia de Dios, del Dios creador de cielo y tierra, de lo visible e invisible. Yo puedo entrar en esa presencia por medio de la oración. Y Dios, que es un Dios majestuoso, que es un Dios misericordioso, que es un Dios que quiere darnos a nosotros vida, nos recuerda que hasta cierta medida, alabado sea Cristo, ustedes, al igual que yo, debemos de convertirnos en fanáticos de Él. ¿Por qué no? Acabamos de pasar en estos días los juegos de béisbol, en que el Houston y los Nacionales jugaron por 7 partidos. Y usted podía ver en esos estadios, tanto en Houston, Texas, como en el de los Nacionales en Washington. Veíamos la euforia de aquellos hombres y mujeres que estaban allí disfrutando de ese partido de béisbol. Y qué euforia, qué alegría y qué gozo. Y de repente cuando uno de los equipos caía debajo porque el otro le vencía, se apoderaba una tristeza y un dolor. Usted lo veía, un vacío en aquellos fanáticos, tanto de los Houston, Texas, como los de Washington, los Nacionales de Washington. Y podíamos ver cómo ellos, tanto hombres, mujeres y niños, cuando uno de los jugadores anotaba una carrera o daba un hit o un jonrón, todo el mundo aplaudía y se alegraba. Y al final de todo eso, cuando el equipo gana,
termina yendo ¿a dónde? A la Casa Blanca, al encuentro con el presidente, y ese es el mayor honor que se le pueda rendir a un norteamericano, a un atleta que vaya y se encuentre con el presidente de esta nación en su casa, la Casa Blanca. Y qué bueno que podemos ver y alegrarnos y aplaudir y animarnos, porque esos juegos están hombres de nuestros países. Qué lindo, sí. Bueno, fíjate que nosotros también, así con la misma euforia, pero ahora con una euforia espiritual, con los pies puestos en la tierra, debemos de convertirnos nosotros, tú y yo, ¿en qué? En fanático de Cristo. Y cuando digo ser fanático de Cristo, no estoy hablando de fanáticos que van a condenar a gente, que van a obligar a gente por los bolsillos de los pantalones y arrastrarlo. No, el fanático de Cristo convence al otro por medio de su vida y testimonio diario. No forza a nadie, no obliga a nadie, sino que el que cree en Cristo y se entrega a Cristo y se da a Cristo y se convierte a Cristo, lo que hace es que lucha en su carne, en su espíritu, por convertirse en un templo de Jesucristo, donde la gracia del Espíritu Santo, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, viva en él o en ella. Y entonces sí somos fanáticos. Y nos hacemos, por así decirlo, fanáticos, porque ahora, cuando vamos a tomar decisiones, la tomamos bajo la inspiración de una oración. No actuamos por actuar o respondemos por responder, sino que meditamos en el Señor y le preguntamos a Él si los pasos que vamos a dar llevan con sí la bendición del cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 1 y siguiente dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Brincamos al versículo 6. Dios nos ha dado diferentes dones. Brincamos al versículo 11. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, qué bello es el Señor, como dice la alabanza. Qué lindo es el Señor, que nos ha dejado su testimonio plasmado, escrito en las Sagradas Escrituras. Alabado sea Cristo. Hoy la palabra de Dios nos ha hecho a nosotros nuevamente una invitación a que
Romanos capítulo 12, verso 1 y siguiente. Por tanto, hermanos míos y hermanas, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como hostias vivas, santa, agradable a Dios. Y allí tenemos el verdadero testigo y fanático de Cristo. El hombre que busca en su interior cómo va a agradar al Dios que se hizo hombre, al Dios que es espíritu y viene a morar en los hombres. Por eso la palabra nos invita a nosotros, a ustedes y a mí también, a que nos presentemos como creyentes creíbles. O sea, que cuando la gente nos vea a nosotros, alabado sea Cristo, ellos crean verdaderamente que Dios existe, que Dios es real, que Dios está vivo, que Dios es poderoso y glorioso. Él nos dice, San Pablo, que nos presentemos nosotros mismos como aquel a que adoramos, como aquel que seguimos, como aquel que buscamos a Cristo. Que nos presentemos nosotros como esa ofrenda agradable a Dios. Cada uno de nosotros, si tú vas conduciendo el carro y lleva pasajeros, que ellos en ti vean que eres un hombre de Dios, que eres un portador y portavoz de Cristo. Si estás en la escuela, que en ti se vea que eres una estudiante creyente de Cristo. Que en ti se vea que la gracia del Espíritu Santo, sin decir palabra, sin hablar en lenguas, está activa o activo en ti. Preséntense ustedes como ofrenda viva, dice la palabra de Dios. Y para ustedes y yo presentarnos como ofrendas vivas, debemos de llenarnos de Él, del que nos hace la invitación a nosotros por medio de San Pablo, que es Jesucristo nuestro Señor. Debemos de recibirle a Él en la Eucaristía para que nos dé siempre a nosotros la fuerza y la gracia y el poder necesario, no solamente alabado sea Cristo, para que ustedes y yo vivamos en la salud espiritual, corporal y física, sino para que podamos también presentar a ese mismo Cristo que nos está llenando a nosotros de esos dones, de esas gracias para la vida nuestra. ¿Se recuerdan el último juego de béisbol en Houston, Texas? Cómo de repente el estadio quedó vacío porque perdió el Houston. O sea, perdió. Y al perder, sus fanáticos se fueron tristes, nada de gozo, quizá defraudado. Pero en Cristo no es así. En Cristo, aún tú estando en prueba, el Señor, que es Dios del universo, que es el Dios creador de cielo y tierra, te manda su gracia para que en la tribulación, ante los hombres, parece que tú pierdes, pero en Dios tú estás ganando. En Dios tú ganas. Y nos dice Él, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Nos invita por medio del Espíritu. Claro que sí, alabado sea Cristo. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos lleva a nosotros a conocer a aquel que se reveló un día a través de nuestro Señor.